¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en el que, incluso yendo con fe hasta el altar, recibiendo la Eucaristía con respeto y haciendo la señal de la cruz con reverencia, algo dentro de ti aún parece incompleto. Vuelves al banco, cierras los ojos, tal vez incluso te emociones, pero sientes que ese instante, que debería tocar lo más profundo de tu alma, se queda solo en la superficie. Es como si hubieras recibido al mismo Dios en tus manos, pero sin lograr sumergirte verdaderamente en la grandeza de ese gesto. La sensación de que algo sagrado está frente a nosotros, pero se nos escapa entre los dedos. Y, por más extraño que parezca, esto es más común de lo que imaginamos. Muchos fieles, quizás miles, tal vez millones, pasan años asistiendo a misa con constancia, comulgando todos los domingos, algunos incluso a diario, sin darse cuenta de la profundidad sobrenatural que existe en ese breve momento de unión con lo divino. Van a la iglesia, cumplen los ritos, doblan las rodillas, pero no acceden a la inmensidad del misterio que está sucediendo allí. Y no es por falta de fe, es porque nadie les ha enseñado que ese momento no es solo un símbolo, una tradición o una etapa de la liturgia. Es algo infinitamente mayor. Y es aquí donde una revelación poderosa entra en escena, algo capaz de transformar para siempre la forma en que vives cada comunión. Un secreto espiritual que pocos conocen, pero que fue profundamente comprendido por un hombre que vivió intensamente el misterio de la fe, el Padre Pío. Ese santo marcado por los estigmas, que llevaba en su cuerpo las llagas de Cristo y en su alma una sensibilidad rara, recibió una comprensión sobre la comunión que va mucho más allá de las apariencias. Para él, ese instante en que el cuerpo de Cristo toca nuestros labios no era un simple detalle de la misa, sino el punto más alto, más delicado y más divinamente íntimo de la vida espiritual. El Padre Pío veía lo que muchos no podían ver. Él percibía lo invisible. Y fue precisamente por eso que comprendió que la comunión no es solo un acto devocional, no es simplemente un fragmento de pan consagrado. Es un encuentro real, directo e íntimo con el Creador del universo, un momento en el que el cielo toca la tierra, y lo eterno se fusiona con nuestro ahora. Si sientes que este tema toca tu corazón, deja tu like y suscríbete aquí al canal para no perderte los próximos capítulos de esta jornada espiritual. Y quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás lo que el Padre Pío hacía justo después de comulgar, y porque este simple gesto suyo puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con lo sagrado. Estamos hablando de un acontecimiento que va mucho más allá de un simple rito religioso. El instante sagrado en el que el mismo Cristo vivo se une a nosotros de manera real y misteriosa. Un momento en el que los límites entre el cielo y la tierra desaparecen, y lo divino se hace presente en lo más íntimo de nuestro ser. Pocos comprenden la profundidad de este acontecimiento, pero el Padre Pío, con su sensibilidad espiritual única, descubrió una realidad que muchos ni siquiera imaginan. Lo que él entendió, a través de la oración y la vivencia profunda de los sacramentos, es que aquello que pronunciamos con el corazón durante la comunión tiene un impacto espiritual inmenso. Las palabras dichas en ese momento, palabras que brotan de un alma en estado de entrega, no son solo sonidos, son canales de gracia. Tienen el poder de mover lo invisible, de transformar el interior y de tocar directamente el corazón de Dios. Lo que el Padre Pío hacía en ese momento iba mucho más allá de repetir oraciones conocidas. Se dirigía a Jesús con palabras cargadas de amor, humildad y reverencia, palabras que brotaban de un alma que reconocía la presencia viva del Salvador. La intensidad de su comunión era tal que frecuentemente entraba en éxtasis, tomado por una emoción que trascendía la experiencia sensorial. Quienes lo veían en ese estado decían que ocurría algo inexplicable. Su semblante cambiaba, su cuerpo se conmovía profundamente y sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa profundidad no nacía solo de lo que él sentía, sino de lo que decía. El contenido de esas palabras tenía un valor espiritual inmenso. Por eso,
Comprender lo que él pronunciaba en ese instante puede ayudarnos a transformar nuestras propias comuniones. El Padre Pío nos enseña que este no es solo un momento de devoción, sino una oportunidad de comunión total con el Creador, un espacio donde el alma se desarma, se entrega y se deja llenar por completo por la gracia divina. En la vida del Padre Pío, la Eucaristía no era solo el punto culminante de la misa, era el centro de su existencia espiritual. Su alma vivía en función de ese encuentro con Cristo, y cada vez que comulgaba, ese encuentro se renovaba con una intensidad que pocos han experimentado. Él sabía que allí ocurría algo grandioso, muy por encima de la comprensión humana, y eso es lo que estamos a punto de explorar con mayor profundidad. Pocos logran percibir con claridad la realidad que se oculta bajo la apariencia sencilla de la hostia consagrada. Pero el Padre Pío, con su profunda intimidad con lo sobrenatural, veía con los ojos del alma aquello que muchos de nosotros no podemos ver: la presencia viva, concreta y real de Jesucristo, el Verbo encarnado. Explicaba esto con una claridad impresionante a sus hijos espirituales. En esa pequeña fracción de pan, consagrada durante la Eucaristía, no se encuentra un símbolo ni un recuerdo piadoso, sino el propio autor de la creación. El mismo Jesús que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, que tocó a los enfermos, que fue clavado en la cruz por amor y que venció la muerte con su gloriosa resurrección, está verdaderamente allí. Y es precisamente ahí donde radica el desafío espiritual que tantos enfrentan hoy en día. Muchos se acercan al altar sin plena conciencia de la grandeza del momento. La comunión termina convirtiéndose en un gesto automático, una parte de la rutina dominical o incluso diaria, pero sin el fervor interior que ese encuentro requiere. ¿Cuántas veces nos distraemos con pensamientos mundanos en el instante en que el propio Dios se entrega a nosotros? ¿Cuántas veces el corazón está ausente, dominado por las preocupaciones cotidianas, mientras los labios reciben el cuerpo de Cristo? El Padre Pío advertía sobre esto con una firmeza llena de amor. Decía que hay personas que reciben a Jesús como si estuvieran recibiendo solo un objeto sagrado, digno de respeto, pero no de amor. Y esa es una trampa sutil. Cristo no desea ser tratado como una reliquia venerable, sino como alguien a quien se ama profundamente, como el centro de nuestro ser. Cuando dejamos de hablar con Él durante la comunión, o lo hacemos por costumbre, sin emoción, repitiendo palabras memorizadas, caemos en un error espiritual silencioso pero profundo. Convertimos la presencia viva del Salvador en un simple elemento del rito. La Eucaristía, para el Padre Pío, era el momento más sublime del encuentro entre el alma y su Dios. Nos enseñaba que lo que pronunciamos en ese instante no debe provenir solo de los labios, sino brotar de lo más profundo del corazón. Es en ese diálogo sagrado donde ocurre una verdadera unión, entre la criatura imperfecta y el Creador que ama incondicionalmente, entre el pecador arrepentido y el Redentor misericordioso que se entrega por completo. Las palabras que nacen del alma en ese momento no son meras repeticiones sin vida, sino expresiones vivas de una relación íntima con Cristo. Esta comprensión cambia por completo la manera en que vivimos la comunión. Y para quienes desean recorrer este camino de profundidad espiritual con la ayuda de las palabras y el ejemplo del Padre Pío, existe un tesoro de enseñanzas que puede tocar profundamente el corazón y abrir una nueva dimensión de la fe vivida. Las palabras y ejemplos dejados por el Padre Pío tienen el poder de revolucionar por completo nuestra vivencia de la comunión. Él nos recordaba que nadie debería acercarse al altar de manera apresurada o indiferente. El encuentro con el Señor exige una preparación interior profunda. No se trata solo de asistir a la misa, sino de presentarse ante Cristo con el corazón limpio, libre de distracciones, despojado de las inquietudes del mundo, y sobre todo, purificado de cualquier pecado no confesado. Cada Eucaristía, decía él, debe vivirse como si fuera la primera, la última y la única de la vida.
Esa conciencia de la grandeza del momento llevaba al Padre Pío a insistir en la importancia de la preparación antes de la comunión. Para él, esta preparación no se limitaba al ayuno corporal exigido por la Iglesia, sino que incluía un ayuno más profundo, el ayuno del alma. Era necesario vaciarse de los ruidos interiores, renunciar a los apegos terrenales, silenciar las voces del mundo y volverse totalmente hacia Dios. Esa purificación del espíritu era, para él, el verdadero camino para acoger a Jesús con dignidad y amor. ¿Y cómo se preparaba él mismo para ese encuentro? Sus compañeros de comunidad relatan que, muchas veces, pasaba horas en oración silenciosa antes de celebrar la misa. En algunas ocasiones, llegaba a velar durante toda la noche en profundo recogimiento. Era común encontrarlo arrodillado, inmóvil, frente al sagrario, con la mirada fija, como quien ya está en diálogo con lo divino. Ese tiempo de adoración no era simplemente un ritual, sino una expresión de la certeza interior de que estaba a punto de unirse con su amado, su Redentor, el centro de toda su existencia. En una ocasión, uno de sus hijos espirituales le preguntó con sencillez y curiosidad: «Padre, ¿cómo logra prepararse con tanta entrega?». La respuesta revelaría no solo su amor por la Eucaristía, sino también el secreto de su intimidad con Dios. Entonces, aquel joven le preguntó al Padre Pío: «¿Cómo puedo preparar mejor mi corazón para recibir la comunión?». Y la respuesta del santo fue tan profunda que merece quedar grabada en nuestras almas. Él dijo: «Imagina que no vas a recibir solo a un rey terrenal, sino al Rey de Reyes, al Señor del universo. Piensa que tu corazón es como una puerta sagrada entre el cielo y la tierra. ¿Permitirías que esa puerta estuviera sucia, polvorienta, llena de desorden? Claro que no». Por eso enseñaba: limpia el interior con una buena confesión, adorna con una oración sincera e ilumina con el amor verdadero. Según el Padre Pío, esta preparación espiritual tiene 3 pilares esenciales. El primero es la confesión frecuente. Él decía que comulgar sin confesarse adecuadamente es como intentar llenar un vaso agrietado. La gracia simplemente se escapa por las grietas del pecado. Por eso, recomendaba encarecidamente confesarse al menos una vez por semana. Este hábito mantiene el alma limpia y plenamente abierta para acoger la gracia de la Eucaristía. Recuerdo el testimonio de María, una mujer que asistía a misa con frecuencia. Ella comulgaba todos los domingos, pero sentía que algo permanecía incompleto en su experiencia espiritual. Un día, después de escuchar una prédica sobre los consejos del Padre Pío, decidió acudir al sacramento de la confesión, tras muchos meses sin confesarse. Después de ese momento, emocionada, dijo: «Hoy, al recibir a Jesús en la Eucaristía, sentí una presencia que nunca antes había sentido. Fue como si algo que me cegaba hubiera sido retirado, y finalmente pude verlo con claridad». El segundo elemento esencial es la oración silenciosa antes de la misa. El Padre Pío enseñaba que llegar al templo al menos 15 minutos antes es una forma de preparar el espíritu para ese encuentro divino. No se trata de recitar muchas oraciones automáticamente, sino de silenciar la mente, calmar el corazón, entrar en recogimiento y decir a Jesús con sinceridad: «Señor, estoy aquí para acogerte. Ven a habitar en mí». Este momento íntimo de recogimiento abre espacio para que el alma se convierta verdaderamente en morada de Dios. Él mismo solía recitar una oración muy especial antes de cada misa: «Señor, haz de mi corazón un pesebre de Belén, pobre, pero limpio, preparado para recibirte con todo el amor que sea capaz de ofrecer». Esta oración revela la humildad y el profundo amor con el que el Padre Pío se acercaba a la Eucaristía. Podemos hacer de esta súplica una inspiración y moldearla con nuestras propias palabras, poniendo en ella las intenciones más sinceras de nuestro corazón. Lo importante es que sea una expresión auténtica de nuestro deseo de acoger a Jesús con reverencia y amor.
El tercer elemento esencial en la preparación espiritual es el ardiente deseo de recibir a Cristo. El Padre Pío decía, el hambre del alma atrae el pan del cielo. Esto significa que cuando el alma anhela verdaderamente a Jesús, cuando el corazón lo busca con sed, como el ciervo que busca las aguas corrientes, entonces la comunión se convierte en algo vivo, profundo y transformador. No se trata de algo místico o inaccesible. Esta disposición interior no exige que seamos teólogos ni que llevemos una vida de grandes sacrificios. Solo requiere un corazón entregado, despierto y consciente de la grandeza del misterio que está a punto de recibir. Como decía el propio Padre Pío, prepárate como quien se acerca al fuego, porque eso es precisamente la Eucaristía, el fuego del amor divino que desciende del cielo para inflamar tu alma. Ahora llegamos al corazón vivo de la enseñanza de Padre Pío, las palabras que debemos dirigir a Jesús en el instante sagrado de la comunión. Se trata de un legado espiritual que Él nos dejó, no como fruto de estudios teológicos, sino nacido de su íntima comunión mística con Cristo Eucarístico. En cierta ocasión, un joven sacerdote, profundamente conmovido por la manera en que el Padre Pío se unía a Jesús en la comunión, se acercó a él después de la misa y le preguntó con sencillez y reverencia, «Padre, ¿qué le dice usted a Jesús en el momento en que lo recibe?» Padre Pío, con esa mirada profunda que parecía atravesar el alma, sonrió serenamente y respondió, «Le digo a él, quédate conmigo, Señor, no me dejes, porque si tú me dejas, me pierdo». Estas palabras, aunque parezcan simples, contienen una profundidad espiritual inconmensurable. Expresan con claridad la dependencia total de quien reconoce que, sin Cristo, todo se derrumba. Es una súplica que nace del amor y de la conciencia de que Jesús es el único que sostiene, ilumina y da sentido a la existencia. El Padre Pío explicaba que estas palabras deben brotar desde lo más íntimo del corazón. No deben ser dichas por costumbre o simplemente repetidas con los labios, sino pronunciadas con el alma completamente entregada, con la mirada interior fija en aquel que ahora habita dentro de nosotros. Es el clamor de un alma que ama y que sabe que lejos de Dios solo hay confusión, soledad y perdición. Pero, ¿por qué tiene tanto poder esta pequeña oración? Porque reconoce dos verdades que sostienen toda la vida espiritual. La primera, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, vivo, real, entero, y la segunda, que sin Él, perdemos el rumbo, nos vaciamos y caminamos en la oscuridad. El Padre Pío nos enseña que la comunión es el momento en que el cielo desciende a la tierra y habita dentro de nosotros. No hay algo más grande que esto. Pero Él no se limitaba a estas palabras. Dependiendo del estado de su alma y de las necesidades del momento, el santo también usaba otras expresiones de profunda humildad y amor. A veces decía, Jesús, te amo, pero enséñame a amarte más. En otras ocasiones, profería, Señor, entra en mí y destruye todo lo que no te pertenece. Y, en momentos de extrema necesidad, exclamaba, mi Señor y mi Dios, no soy digno, pero te necesito desesperadamente. Lo esencial no es repetir exactamente las mismas palabras que él usaba, sino captar el espíritu y la esencia de ese diálogo íntimo con Jesús. Se trata de hablar con Cristo como se habla con la persona más amada, con total sinceridad, con confianza absoluta y con el corazón completamente abierto. Una señora que asistía regularmente a las misas de Padre Pío relató, cuando veía al Padre recibir la comunión, parecía que todo a su alrededor se detenía. Su rostro se transformaba. A veces, cerraba los ojos con tanta fuerza, como si estuviera contemplando algo invisible, pero real. Era algo que permanecía oculto a nuestros ojos. Una vez, le pregunté qué veía en ese momento, y su respuesta me marcó profundamente. Hija mía, no veo con estos ojos físicos, sino con los ojos del alma. Y lo que percibo hace que mi corazón tiemble de amor y temor sagrado.
Esta actitud de Padre Pío nos revela una perspectiva espiritual profunda, donde es esencial reconocer que lo que recibimos no es solo un simple símbolo, sino el mismo Dios vivo. Estamos frente al Creador del universo, aquel que entregó su vida por nosotros. Por eso, es fundamental que nuestras palabras, por más simples que sean, desborden amor, reverencia, adoración y entrega completa. No se trata solo de expresar sentimientos, sino de permitir que nuestra devoción genuina se manifieste en cada gesto y palabra. Padre Pío nos enseñaba que, más importante que el contenido de lo que decimos, es el origen de donde surgen las palabras. Cuando hablamos solo desde la superficie de nuestro ser, nuestras palabras se vuelven vacías, superficiales. Pero cuando hablamos desde lo más profundo del corazón, desde ese lugar íntimo y silencioso donde solo Dios y nosotros habitamos, cada palabra cobra profundidad y se transforma como un incienso que asciende al cielo. Al recibir a Jesús con fe y hablar con sinceridad, el santo nos enseña una práctica que, hoy en día, puede parecer incluso difícil: el valor del silencio después de la comunión. Padre Pío decía que, después de comulgar, nuestra lengua debe guardar silencio para que el corazón pueda expresarse, y luego el corazón también debe callar para que Dios hable. Es una actitud de profundo respeto y conexión espiritual. Sin embargo, basta observar algunas parroquias para darse cuenta de cómo, tan pronto como termina la misa, muchas personas salen apresuradas, como si hubiera algo más urgente que hacer. Para Padre Pío, esta actitud era motivo de tristeza. Él, que permanecía en éxtasis durante horas después de recibir a Jesús, no lograba comprender cómo alguien podía acoger al Rey del universo en su corazón, y de inmediato, partir apresuradamente, como si eso hubiera perdido su valor. Esta postura tan común contrasta fuertemente con el ejemplo dejado por Padre Pío, quien vivía el momento de la comunión como un encuentro sagrado y transformador. Padre Pío nos enseñaba que los momentos después de la comunión son verdaderos tesoros espirituales, comparables al oro puro en el contexto de la fe. Solía decir: si supieras quién está dentro de ti, si pudieras comprender que el mismo Jesús que caminó sobre las aguas ahora recorre tu interior, no habría espacio para otro pensamiento más que adorarlo en profundo silencio. Esta reflexión nos muestra que el silencio después de la comunión no es una ausencia de diálogo ni un vacío vacío. Muy por el contrario, se trata de la forma más auténtica e intensa de comunicación con Dios. Es cuando dos almas empiezan a latir al mismo compás, cuando dos amores se encuentran en perfecta armonía, sin que una sola palabra sea necesaria para expresar esa unión. Padre Pío se refería a este momento como una verdadera fusión de corazones, el suyo y el de Cristo, entrelazados en un abrazo espiritual y transformador. Esta experiencia mística nos enseña que, después de recibir la Eucaristía, no es solo el cuerpo el que acoge a Jesús, sino toda la esencia del ser, sumergiéndose en una profunda sintonía con el Creador. Pero, ¿cómo vivir este silencio sagrado? Padre Pío recomendaba que, después de la comunión, reserváramos al menos 15 minutos para una acción de gracia silenciosa y sincera, evitando distracciones y oraciones vocales que pudieran romper este momento especial. Él orientaba que simplemente cerráramos los ojos y permitiéramos que la presencia de Jesús llenara nuestro ser, sin prisa y sin preocupaciones. Permanecer en este estado de adoración silenciosa es un gesto simple, pero profundamente significativo. Durante este tiempo, es importante concentrarse en la unión de los corazones, dejando que el amor divino se manifieste en cada latido, en cada respiración, sintiendo verdaderamente la presencia viva de Cristo en nuestra alma. Esta práctica espiritual, tan valorada por Padre Pío, nos invita a cultivar una relación íntima y sincera con Dios, permitiendo que el silencio hable más fuerte que cualquier palabra. Olvida lo que está a tu alrededor por un momento y repite suavemente en tu corazón: Jesús está aquí. Jesús está en mí. Yo estoy en Jesús. Luego,
simplemente escucha. Esta actitud de interiorización nos invita a seguir el ejemplo de María, hermana de Marta, que eligió la mejor parte al sentarse a los pies del Maestro para escuchar su voz. Se trata de una postura de entrega y atención plena, donde la presencia divina se hace sentir de manera más profunda y transformadora. Un ejemplo de esto fue compartido por una señora llamada Lucia, quien relató su experiencia personal. Después de comprender la importancia del silencio después de la comunión, inspirada por las enseñanzas de Padre Pío, decidió permanecer en la iglesia al menos 15 minutos después de la misa. Al principio, fue un desafío. Su mente se perdía en pensamientos cotidianos, la comida que necesitaba preparar, las tareas que la esperaban en casa. Sin embargo, después de algunas semanas de práctica constante, algo comenzó a cambiar en su interior. Lucia describe que empezó a sentir una paz indescriptible, como si alguien la envolviera en un abrazo acogedor, calentando su alma. En uno de esos momentos de silencio, escuchó claramente dentro de sí una voz suave que decía: «Finalmente te quedas conmigo. Finalmente podemos conversar». Esta vivencia conmovedora revela exactamente lo que Padre Pío trataba de transmitir. El silencio postcomunión no es un tiempo desperdiciado, sino un espacio sagrado, un momento de conexión genuina con Cristo, donde Él mismo nos consuela, sana, orienta y transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Padre Pío creía que si los ángeles pudieran sentir envidia de los humanos, sería precisamente por este motivo: la posibilidad de recibir a Jesús en la comunión, algo que ellos jamás experimentarán. Si pudieran sentir celos, sería al vernos salir apresuradamente de la iglesia, después de recibir un tesoro celestial que ellos contemplarían con adoración por toda la eternidad. Según el santo, cada comunión bien vivida debe transformarnos. Él enseñaba que, si comulgamos correctamente, al salir de la iglesia, debemos estar diferentes de cuando entramos, renovados por la presencia viva de Cristo en nuestra alma. Esta transformación no ocurre de manera mágica ni automática, sino que es el resultado genuino del encuentro profundo con Cristo vivo. No es un cambio instantáneo, sino un proceso continuo que refleja la verdadera comunión con el Señor. Pero, ¿cómo se manifestaba esta transformación en Padre Pío? Aquellos que tuvieron el privilegio de convivir con él relatan que, después de comulgar, su rostro adquiría un resplandor sobrenatural, como si una luz interior lo envolviera de manera intensa y conmovedora. Además, sus estigmas, las misteriosas llagas que lo unían a la pasión de Cristo, a menudo sangraban con más intensidad después de la comunión, reflejando la unión mística con Jesús eucarístico. Sin embargo, es importante destacar que este cambio no se limitaba al aspecto físico ni a las emociones. El impacto de la comunión en Padre Pío era, sobre todo, espiritual. Lo hacía más paciente con los enfermos, más compasivo con aquellos que luchaban contra el pecado, más resistente a las tentaciones y más sabio al aconsejar a aquellos que buscaban orientación. Él solía explicar que la Eucaristía actúa como el sol. Si te expones a ella con frecuencia y con el corazón verdaderamente abierto, terminarás bronceado por la presencia de Cristo, adquiriendo su carácter y reflejando su luz. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestras comuniones están de hecho produciendo frutos espirituales? Padre Pío señalaba algunos signos claros de esta transformación: el aumento del amor a Dios y al prójimo, la disminución de los deseos por placeres mundanos, el crecimiento del deseo de rezar y una mayor fortaleza frente a las tentaciones. Además, hay un desarrollo de una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la presencia divina que habita en nosotros. Entre las transformaciones más marcantes que Padre Pío observaba en aquellos que comulgaban de manera sincera estaba la capacidad de perdonar. Él afirmaba que, si después de recibir a Jesús en la Eucaristía alguien aún guardaba resentimiento, algo claramente estaba mal. No es posible acoger el perdón de Dios en el corazón, y al mismo tiempo,
mantener rencor contra los demás. La verdadera comunión nos impulsa a dejar el pasado atrás y cultivar la reconciliación. Otro signo claro de este cambio es el creciente deseo de vivir en armonía y sintonía con las enseñanzas de Cristo, buscando siempre el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. Padre Pío siempre enfatizaba que recibir a Cristo en la comunión no podía dejar a nadie indiferente ante el sufrimiento ajeno. Para él, la verdadera transformación espiritual debe hacernos más generosos, dispuestos a entregarnos a los demás, así como Jesús se entregó por nosotros. Solía decir: quien acoge a Cristo en el corazón no puede ignorar el dolor del prójimo. La comunión debe hacernos pan partido para los demás, así como Jesús se parte por nosotros. Esta enseñanza nos recuerda que la fe genuina no se limita a experiencias personales, sino que nos lleva a actuar con compasión y solidaridad. Y, por último, la marca más profunda de esta transformación es la configuración con Cristo. Se trata de un proceso espiritual misterioso y hermoso, en el que gradualmente asumimos los sentimientos, actitudes y valores del propio Jesús. Padre Pío solía repetir las palabras de San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Este es el objetivo final de la comunión bien vivida: permitir que nuestras vidas se conviertan en reflejos vivos de la vida de Cristo, que nuestras acciones y pensamientos estén cada vez más en sintonía con las enseñanzas del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de este viaje espiritual, seguimos las huellas de Padre Pío, un santo que comprendió como pocos el verdadero valor de la comunión. Reflexionamos sobre la preparación interior necesaria para recibir a Jesús, sobre las palabras adecuadas a decir en este momento sagrado y sobre la importancia de cultivar el silencio después de la comunión. También entendemos que cada encuentro eucarístico debe transformarnos profundamente, haciéndonos personas mejores, más compasivas y más dispuestas a servir. Ahora, te invito a hacer una reflexión personal. ¿Cómo pretendo vivir mi próxima comunión? ¿Seguiré haciéndolo solo por hábito, de manera distraída y automática? ¿O tendré el valor de vivir esta experiencia con mayor intensidad, buscando ese encuentro íntimo con Jesús que Padre Pío tanto valoraba? La elección es tuya, pero ten en cuenta que cada comunión es una oportunidad única, un momento sagrado en el que el cielo toca la tierra, uniendo nuestra alma con la presencia divina. Padre Pío nos dejó una última y preciosa orientación: nunca desperdicies una comunión. Cada vez que recibas a Jesús, acógelo como si fuera la primera vez, con ese entusiasmo genuino que nace de la fe viva. Y al mismo tiempo, recíbelo como si fuera la última oportunidad, con la intensidad y el respeto que un momento tan sublime merece. Valora cada encuentro con Cristo, pues son instantes que transforman nuestra vida para siempre. Vivir cada comunión como si fuera la primera, la última y la única vez puede transformar profundamente no solo la experiencia eucarística, sino toda nuestra vida espiritual. Piensa por un instante cómo sería diferente tu vida si, cada domingo, o incluso cada día, buscaras este encuentro real, intenso y transformador con Jesús eucarístico. Imagina la fuerza espiritual que recibirías, la serenidad que envolvería tu corazón y el amor que desbordaría hacia aquellos a tu alrededor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Jesús Eucaristía, quédate conmigo. Este simple acto de fe puede ser el primer paso para vivir la comunión de una manera completamente nueva, siguiendo el inspirador ejemplo de Padre Pío. Y aprovecha para compartir este video con alguien que necesite profundizar su relación con Jesús Eucarístico. Tal vez esa persona esté esperando justamente este mensaje para renovar su vivencia de la comunión, y con ello, transformar también toda su vida espiritual. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos su apoyo para seguir difundiendo estas preciosas reflexiones espirituales. Cada vez que dejas tu like, comentas o compartes este contenido, nos ayudas a alcanzar más corazones sedientos de la presencia de Dios.
Tu sencillo gesto forma parte de una misión mayor: difundir la fe y las enseñanzas de Padre Pío a miles de personas. Al apoyar este canal con un clic o convirtiéndote en miembro, te transformas en un verdadero misionero digital, contribuyendo a que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Que Jesús Eucaristía bendiga profundamente tu corazón. Que la Virgen María te enseñe a acogerlo con la misma devoción con que lo recibió en su vientre sagrado. Y que el ejemplo de Padre Pío continúe inspirándote a vivir cada comunión como un auténtico milagro de amor divino. Que Dios te conceda abundantes bendiciones y fortalezca tu fe en cada nuevo encuentro con Cristo Eucarístico.